Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero echarnos un reflexionar, un pensar acerca de los jefes que tenemos y acerca de nosotros mismos ser jefes. En otros trabajos que he tenido en la vida distintos al actual, que terminaré eventualmente cayendo a este mundo de los podcasts y de la creación de contenido, pero pues a lo largo de la vida tuve otros trabajos muy diferentes. Yo me acuerdo por ahí en la prepa trabajé un tiempecito en un restaurante y en este restaurante la persona que estaba a cargo, como le había puesto todos sus ahorros, todas sus ganas, toda su energía, todo lo que sea, era una persona que trabajaba de una manera muy incansable. Llegaba al restaurante antes que nosotros, siempre estaba ahí, siempre estaba atento y siempre que teníamos ratos libres, por ejemplo, a mí me tocaba que me mandaba a volantear, que era pues algo más allá de las labores que yo tenía que hacer trabajando en el restaurante, pero pues nos veía ahí, nos mandaba a volantear, nos mandaba a hacer otras cosas. Y cuestiones como esa que podrían ser muy discutibles, oye, pero si no te contrataron como eso, oye, pero eso no viene en las cosas que tienes que hacer. Y cositas como esas tienden a pasar en todos los trabajos, de, ok, ¿hasta dónde delimito lo que sí tengo que hacer por contrato, por obligaciones o por las cosas que se entiende que yo debo cumplir por el sueldo que me están pagando o por las compensaciones que me están pagando? Pues siempre hay como un tira y afloja. Siempre la persona que va a estar del lado del jefe, la persona que va a estar encargada del proyecto, va a intentar obtenerlo más, así como la persona que es empleada va a intentar obtenerlo más haciéndolo menos. Por supuesto hay relaciones mucho más sanas que esas, pero pues es una gran tendencia que existe. Entonces, pues en este lugar, yo como no iba a estar, fue un trabajador de temporada, no iba a estar mucho tiempo, no me preocupaba sobremanera. Conforme fue pasando el tiempo y que fui cayendo a otro tipo de proyectos, otro tipo de empleos, que fui cayendo a las filmaciones, pues particularmente son lugares donde la pasión está a flor de piel, donde usualmente pues los papás en la casa de uno no quieren que uno sea cineasta, no quieren que uno sea actor, que sea fotógrafo, que sea director, que sea cuanta cosa. Entonces las personas que suelen llegar a las filmaciones, sobre todo en puestos creativos, son personas que tradicionalmente han tenido que luchar contra un montón de oposiciones, contra un montón de barreras. Eso los hace por naturaleza personas más resistentes, personas más aferradas, personas más tercas. Es decir, que en el día a día tienden a ser jefes un poco más intensos o en general personas mucho más intensas con las cuales uno tiene que convivir. En este tipo de cosas pues termina pasando, pues si no te ha tocado el tema de las filmaciones, pues tiende a ser muy pesado. O sea, un día normal, un día muy tranquilo de trabajo para una persona que se dedica a cualquier tipo de filmación serían 12 horas. Ese es un día súper tranquilo donde sientes que te fue de poca madre, pero la realidad de las cosas es que de repente hay filmaciones de 20, 25 horas y pues nada, jornadas que son una locura para algunos puestos y en lugares así donde uno está muy cansado por la cantidad de horas o en espacios, en empleos pues más de oficinista, más tradicionales o muy alejado de las artes y de la creación y de los puestos creativos, pues las personas pasan años trabajando en empresas, pasan años trabajando en el mismo empleo. Entonces ellos tienen otro tipo de cansancio, tienen un cansancio que es una especie como de hartazgo. Y las personas que trabajamos por proyecto en ese tipo de proyectos, pues tenemos una especie de, pues de que ya nos reventaron, ¿no? A mí sí me fascina lo que estoy haciendo, si estoy haciendo el comercial, el video musical, la película, me parece fascinante lo que estoy filmando, pero de repente llega un punto donde la pasión a mí ya no me alcanza si estoy trabajando como técnico, donde el trabajo se vuelve repetitivo. Por ejemplo, si yo estuviese encargado de micrófonos en un sitio de las cámaras o de lo que fuese, pues llega un punto que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y yo estoy sin comer, estoy sin dormir, estoy sin ir al baño, estoy de pie mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces se va acumulando mucho cansancio, mucho hartazgo, y pues nunca falta que tenemos a los jefes intensos. En las filmaciones ese tipo de cosas pasa muchísimo, que tenemos jefes súper intensos, sobre todo en los puestos creativos. Entre más abajo estés en el organigrama de este tipo de proyectos, que se trabaja vaya por proyecto, pues es más fácil que tengas que trabajar más cantidad de veces al año, más días al año, para que puedas tener un sustento más o menos deseable. Entonces, pues si tú eres un técnico de algo, un asistente de algo, de seguro tienes 10, 20, 30 o muchos llamados al mes, y una persona que es un director de fotografía, un actor, etcétera, etcétera, tienden a tener menos cantidad de llamados al mes. Entonces, cuando ellos caen al llamado, cuando ellos caen a esta jornada de trabajo, tienen mucha más energía y mucha más fuerza que una persona que está haciendo esto todos los días. Y tiene mucha más necesidad a veces de demostrarse, por ejemplo, de defender la imagen que está vendiendo, de estar ahí y de repente hay un choque de energías muy interesante donde pues ya no nos estamos entendiendo. Y esas intensidades las veo muy comparables ahora al mundo de estar encabezando un proyecto. Yo he visto a personas muy cercanas a mí que tienen puestos importantes en empresas o que
tienen sus propios emprendimientos, que constantemente se quejan de las personas con las que están colaborando, ya sea de los proveedores, de los empleados, de los colaboradores, de los socios o de cualquier cosa, porque muchas veces la persona con la que tú tienes enfrente es la creadora de la idea, es la fundadora de la empresa. Perdón, es el director de tal o cual. Entonces es una persona que por naturaleza tiene que tener mucha energía, tiene que tener mucha identidad, de pronto mucha pasión, mucho algo que logre sostenerlo en el tiempo, que logre hacer que todos los días se levante, que los pendientes no se le olviden, que no llegue tarde, que sale a caminar, a pasear al perro y se le están ocurriendo ideas que le van a ayudar a resolver su problema, su novela, su libro, su negocio, su película, su etcétera, etcétera. Entonces encontrarse con una persona así cuando uno no está alineado a ese tipo de valores, de ponerse al servicio del proyecto, o que simplemente queremos cumplir con nuestro trabajo, que nos paguen e irnos a nuestra casa, de repente hay muchos choques con eso, y eso puede traducirse en que nosotros nos convirtamos, cuando estamos del lado de los que encabezan el proyecto, nos convirtamos en unos tiranos, o que a los ojos de los demás nos estemos volviendo tiranos, cuando muchas veces, a mí me parece que muchas veces es una falta de comprensión de ambas partes. Es decir, muy pocas veces nos ponemos a pensar cuando estamos encabezando el proyecto que la persona que tenemos enfrente no tiene ni tendría por qué tener la misma pasión y la misma entrega que nosotros tenemos para nuestro proyecto, para nuestra empresa. Eso es totalmente natural, es totalmente entendible. Si la persona tuviera ese nivel de necesidad de expresar una voz, de hacer algo, estaría haciendo su propia película, su propio libro, su propio restaurante, su propia cafetería, su propia cualquier cosa. Por lo menos lo estaría intentando. Estaría encaminado a ese tipo de objetivos, y de repente uno se topa personas que vienen con objetivos parecidos y es muy nutritivo, ya sea a los que van adelante del camino nosotros poderles preguntar, y personas que vienen más atrás en el camino que nos puedan preguntar a nosotros. Pero con la mayoría de las personas con las que te vas a topar no son personas que, al menos en el tiempo y espacio que ustedes van a compartir, van a apuntar hacia los mismos intereses. Muchas veces la persona solo quiere ser empleada y ya está. Si bien ahora hay mucha información acerca de la creación de negocios, de los emprendimientos, del entrepreneur, etcétera, etcétera, también la mayoría de las personas, por naturaleza, por estadística, porque es la manera en la que los negocios y los demás emprendimientos van a funcionar, tendrían que ser empleadas. Si la mayoría de las personas tienen los proyectos propios, a mí no se me ocurre una manera en la que eso sea sustentable. Pero el caso es que cuando estamos enfrentados a estas distintas directrices o a estos distintos intereses, pues muchas veces nos desesperan, y cuando estamos arriba del organigrama, lo que queremos es que toda la gente comparta nuestra energía, nuestra entrega, nuestra pasión, pero hay un montón de cosas que pues no están ahí. Si nosotros lo que tenemos es un puesto muy alto, pues seguramente viene con mucho estrés, mucho compromiso y muchas cosas que se nos van a remunerar de manera económica, en compensaciones, en currículum, en prestigio y en una serie de cosas que vaya, se nos remunera todo eso que la empresa o el proyecto está pidiendo de nosotros. Ahora bien, si el proyecto es de nosotros, como lo es el caso de estos podcasts que estamos haciendo de este lado, cuando el proyecto es de nosotros, pues mi caso es que de todas las personas que colaboran, todo mundo gana acá, menos mi esposa y yo. Nosotros estamos pagando todo, pero pues de repente nosotros tenemos la pasión para desvelarnos, para levantarnos tempranos. Andamos viendo una película, andamos viendo algo en YouTube, andamos por la calle y se nos están constantemente ocurriendo ideas, desde lo técnico, desde lo creativo, a quién entrevistar, a dónde ir, a dónde no, cómo cambiar, si queremos poner una mesita, una alfombra, etcétera, etcétera. Entonces nuestras mentes, nuestras cabezas están totalmente alineadas a constantemente estar buscando respuestas a incógnitas, a constantemente estar solucionando problemas, a mejorar lo que ya tenemos, etcétera, etcétera. Pero las personas que a nosotros nos ayudan, no es lo común que las personas tengan esa misma alineación. Ellos están buscando estabilidad, están buscando reconocimiento, están buscando otro tipo de cosas distintas a encabezar un proyecto. Y eso a veces se nos olvida y nos cuesta mucho trabajo entender, como tantas veces nos hemos topado en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, a personas que no están alineados con nosotros, o que nosotros no estamos alineados con las personas. Entonces, en estos distintos niveles energéticos donde la persona que está siendo empleada, lo normal sería que tuviera un nivel energético más bajo, que fuera una persona más tranquila respecto a lo que está pasando. Si no acabamos hoy, ya le seguiremos mañana, y una actitud más de ese estilo, más de... últimamente circulaba mucho un meme en internet que se quería subir un cuate, un Uber, y se quedaba 400. Hoy estás mal si gano 150 al día. Si lo estamos viendo como empleados, pues tiene totalmente el sentido. Si lo estamos viendo como que nosotros estamos invirtiendo en la empresa y la empresa nos necesita, pues muchas veces tomamos decisiones que creemos son las mejores para la empresa, pero que a nosotros no nos están dejando dinero.
Y es muy importante entenderlo desde esas dos grandes perspectivas. Por supuesto, en el medio hay un montón de matices, hay una escala de grises gigante seguramente, donde las personas a lo mejor no se cargan más a un lado o nos cargamos más a un lado, pero también existen en un espacio donde las cosas pueden ir cambiando, donde podemos entender que, ok, este no es mi proyecto, hoy me toca estar aportando al proyecto de otra persona, me toca sumarme, me toca ponerme al servicio y es normal que yo no tenga la energía de la otra persona. El día que esa energía, que esas ganas, que esa fuerza se despierte en mí, seguramente será porque tengo un proyecto personal, un proyecto que yo quiero llevar a cabo, un proyecto que yo quiero encabezar. Me acuerdo mucho de un curso de cinefotografía que tomé que para que no trabaje en filmaciones, porque me gusta intentar hacer el contenido lo más amplio posible, pues nada, está en el organigrama del cine, está el director de fotografía, y el director pues es la persona, es digamos como el gerente general, es la persona que tú ves en los Óscares de pronto, que tú ves en los premios de las academias cinematográficas, las personas que hacen las películas de autor o que toman los proyectos por encargo de los estudios, etcétera, etcétera, y de alguna manera lleva el sello de la persona, del director, porque está tomando decisiones en todos los departamentos. Y el director de fotografía es una persona que está a cargo de dos departamentos, del departamento de cámara, del departamento de iluminación y de tramoya, y que tiene muchísimo que ver con la imagen del proyecto. Está en colaboración con otros departamentos, con otros jefes de departamentos, pero bueno, ahí en esencia están estos dos personajes. Yo estaba tomando un curso con un director de fotografía, Alejandro Martínez, y una persona le preguntaba al respecto acerca de la voz del director de fotografía, que en esencia es una persona que se suma al proyecto de otra persona. Es muy importante para la identidad, para la imagen, para los conceptos, para muchas cosas, pero no deja de ser una persona que se está sumando al proyecto de un director o de una directora. Entonces Alejandro le contestaba, mira, yo te aconsejaría, no me lo tomes a mal, pero si tu voz es muy fuerte, que seas director. Porque si no, como DP, como director de fotografía, siempre vas a tener algo ahí como que no termina de suceder. Cuando escuché eso me llamó mucho la atención y me movió mucho por dentro porque fue mi caso. Yo por años pensé que yo quería ser director de fotografía hasta que me fui metiendo en el medio y me di cuenta que no, que yo, si bien sí estaba dispuesto a sumarme al proyecto de otra persona y a ponerme a la disposición de proyectos ajenos, en el fondo tiene una voz muy fuerte que quería expresar. Y eso termina pasando de manera inevitable, por ejemplo, las empresas, del negocio que tú quieras, si vendes hojas, sobres, puertas o lo que sea, pues de pronto uno está trabajando ahí, pero siempre se sabe o como que tiene... la tendencia es muy fuerte a las personas, casi que los podemos ver desde la primaria, las tendencias de las personas que nosotros conocemos, que tienen una tendencia más empresarial entendiéndose tal cual una empresa constituida o empresa como proyecto, como compañía, como algo que sucede. Entonces, me parece muy importante identificar en qué lugar y qué momento estamos jugando justo ahora para podernos entender con las demás personas. Así nos vamos a ahorrar mucha frustración hacia ambos lados. Nos vamos a ahorrar mucha frustración cuando las demás personas no vayan a la velocidad que nosotros queremos con nuestro proyecto. Y nos vamos a ahorrar mucha desesperación con los jefes, con los directores, con los gerentes o con quien sea, porque ellos tienen que, por tendencia, por necesidad del proyecto, por necesidad de lo que están llevando a cabo, ellos tienen que estar a una velocidad distinta, estar en una energía distinta, estar en una vibración distinta, porque si no lo están, si no se están moviendo rápido, si no se están moviendo con mucha intensidad, seguramente el proyecto o la empresa los va a terminar pateando, el proyecto no va a suceder, la empresa va a quebrar, la empresa va a tener que despedir y contratar a una persona que vaya más en pro de las cosas que se tienen que vivir en ese negocio. Entonces lo que yo propongo y lo que yo quiero poner en la mesa el día de hoy es que entendamos qué papel estamos jugando en qué momento. Si hoy estoy jugando el papel del empresario, si hoy estoy jugando el papel del empleado, no quiere decir que si yo soy empleado hoy, mañana no vaya a ser empresario. Y no quiere decir que si yo soy empresario no sea también empleado. Pero el poder hacer ese switch, el poder entender ese cambio energético, ese cambio de disposición de nuestra entrega, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra alma, etcétera, etcétera. Si yo entiendo que puede haber un switch en mi persona, pues puedo llevar a cabo ambas labores con bastante decencia. Y me voy a ahorrar muchos problemas que he visto en todos lados. El que siempre quiere ser empleado, que se está peleando constantemente y de manera sistemática con los jefes y ya no se acuerda ni por qué se está peleando con ellos. Y el empleado que sabe que va a terminar siendo empresario, si acepta el día de hoy que tiene que ser empleado,
pues puede tener muchos más beneficios de la empresa en la que está trabajando, ascensos, promociones, contactos, buenas relaciones, etcétera, etcétera, y distar mucho de ser esta persona en la que hemos caído generacionalmente de pronto, en ser esta persona que empieza con un discurso que a mí me parece muy barato mental y emocional, muy perezoso mental y emocionalmente, que es esta onda como de, no, yo soy de las personas que son líderes, que son punta de lanza, que son empresarios, que mueven a las masas, que no sé qué, está padrísimo y te la puedo comprar el día que seas, pero el día de hoy te toca entender lo que estás haciendo, y en muchos lugares mandará mejor el que mejor sepa obedecer, y eso no te quita nada como una persona punta de lanza y como que encabece los equipos. Al contrario, estás aceptando las herramientas que tu medio, que el lugar donde naciste te está dando para desarrollar los objetivos que seguramente tendrás a mediano o a largo plazo. Y entender eso te va a ahorrar mucho dolor, mucha frustración, muchos desvelos, mucho trash talking contra otra persona. Te va a ahorrar muchas cosas, te va a ahorrar mucho, insisto, mucho sufrimiento. Y cuando estemos jugando el papel del empresario, el papel de la persona que está llevando el proyecto, pues hay que entender lo que estamos haciendo. Hay que entender el lugar que ocupamos en su amplitud, no solamente como muchas veces por una cuestión de prestigio del ano, de lo que sea. Hay que entenderlo con la responsabilidad, con la entrega y con la disposición que eso significa. Entendamos que nada de lo que nos dan es gratis. Todo lo que se nos da, todo lo que se nos paga, se nos está pidiendo que lo retribuyamos de alguna u otra manera. Como lo decía en el video pasado, ni siquiera lo regalado es gratis. Entonces todo lo que tengamos que hacer, en el mejor de los casos no será gratis, y todo lo que se nos pida en el mejor de los casos no será gratis. Así que pues dejo estas sencillas reflexiones y palabras aquí en la mesa para abrir conversación. Ahora sí, como dijo el Buki, estos sencillos versos, pero que son mi razón de ser, y pues te agradezco mucho que estés en este espacio. Acaban todas esas cosas de youtuber. Por acá abajo encuentras mis redes sociales. A mí me encuentras como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial, tilde de la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este tu espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.